¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a otro capítulo de Historias que Inspiran, el canal donde contamos esas anécdotas que nos demuestran que, a veces, los milagros existen. Y la historia de hoy, parce, les va a erizar la piel, les va a inflar el pecho de orgullo y, se los aseguro, les va a sacar una que otra lágrima. Porque hoy vamos a hablar de cómo la arrogancia del primer mundo casi le cuesta la vida a una de las nuestras, y cómo la sabiduría y el corazón de Colombia se la devolvieron. Esta es la historia de cómo Estados Unidos la dio por perdida, pero Colombia la salvó. Esta niña no tiene salvación. Imaginen escuchar esas palabras. Imaginen que quien las pronuncia es un médico de renombre, en una clínica de paredes blancas y equipos que valen millones de dólares, en el corazón del país que se jacta de tener la medicina más avanzada del planeta. Ahora imaginen que esa niña es su hija. Sofía Miller, una jovencita de apenas 13 años, de sangre colombiana corriendo por sus venas aunque nacida en Nueva York, se enfrentaba a esa sentencia. Una enfermedad misteriosa, sin nombre y sin causa aparente, la estaba consumiendo. A pesar de que los mejores especialistas de Estados Unidos habían desfilado por su habitación, ninguno, absolutamente ninguno, pudo darle un diagnóstico. El veredicto final de la ciencia estadounidense fue un portazo en la cara de la esperanza: ya no podemos hacer nada más. Es hora de que se despidan. En la Tierra las oportunidades y la tecnología de punta, la vida de una niña colombiana americana estaba siendo descartada como un caso perdido. Pero justo en ese abismo de desesperación, cuando la oscuridad parecía total, una voz lejana encendió una pequeña luz. Un médico, quizás con más humildad que sus colegas, susurró una idea casi descabellada: tal vez el equipo médico de Colombia podría tener una respuesta. ¿Colombia? ¿Podría la medicina de nuestra tierra, esa que algunos miran por encima del hombro, tener la clave para un mal que los genios gringos declararon incurable? ¿Qué clase de viaje le esperaba a esta familia al considerar esa opción? ¿Y qué revelación impactante descubrirían al otro lado del teléfono? Este video, mi gente, es un viaje al corazón de esa lucha. Vamos a desentrañar cómo los médicos colombianos, en cuestión de horas, lograron un diagnóstico asombroso que dejó en ridículo a los supuestos titanes de la medicina mundial. Y vamos a revivir ese instante, esa decisión que cambió el destino de Sofía para siempre. Así que pónganse cómodos, porque esta historia empieza ya. En Queens, Nueva York, entre el olor a asfalto caliente en verano y el vapor que se eleva de las alcantarillas en invierno, vivía Sofía Miller. Una niña de ojos vivaces y sonrisa contagiosa, con el acento neoyorquino en la boca pero el sabor del ajiaco y la bandeja paisa en el corazón. Con sus 13 años recién cumplidos, Sofía era la mezcla perfecta de dos mundos: se sabía de memoria las canciones de moda en inglés, pero su mamá, Raquel, se aseguraba de que también cantara a grito herido los vallenatos de Diomedes los domingos mientras hacían el aseo. Era una estudiante brillante y le encantaba pasar las tardes en el parque con sus amigas, soñando con el futuro. Sin embargo, desde muy pequeña, una sombra la acompañaba. Su salud era frágil, más que la de los otros niños. Fiebres altas que aparecían de la nada, una dificultad para respirar que a veces la despertaba en mitad de la noche, un cansancio que la obligaba a ausentarse de las excursiones escolares y las clases de educación física. Su familia, su mamá Raquel y su papá Mike, un norteamericano que se había enamorado de Colombia a través de los ojos de su esposa, vivían en un estado de preocupación constante. A pesar de todo, Sofía era una guerrera. Una berraca. Cada día era una pequeña victoria: desayunar, ducharse, ir al colegio, reír con sus amigas después de clase. Esa rutina, esa normalidad que muchos damos por sentada, era para Sofía su tesoro más preciado. Pero un día, de repente, ese tesoro comenzó a desmoronarse. Hace unos meses, la salud de Sofía empezó a deteriorarse a una velocidad alarmante. Lo que al principio parecía un simple resfriado se convirtió en una pesadilla. Los síntomas empeoraban día tras día, hasta el punto en que ir al colegio se volvió imposible. La fiebre no cedía, se mantenía por días enteros, obstinada y cruel.
El simple acto de ponerse de pie la dejaba sin aliento, y comer se convirtió en una tortura. Pronto, la cama se convirtió en su único mundo, una isla de la que no podía escapar. Sus padres, con el pánico creciendo en sus pechos, la llevaron al hospital. Y ahí empezó el calvario. Un médico tras otro, un especialista tras otro, todos con la misma reacción, una sacudida de cabeza, un encogimiento de hombros. Los exámenes no mostraban nada anormal, los escáneres salían limpios. Determinar la causa de estos síntomas es extremadamente difícil, decían, con una frialdad que lava la sangre. Pero Raquel y Mike no se rindieron. Recorrieron los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos, consultaron a los nombres más sonados de la medicina norteamericana. Pero la verdad sobre la enfermedad de Sofía seguía oculta, como un fantasma que nadie podía ver. Y entonces llegó la frase que ningún padre debería escuchar jamás: lo sentimos mucho, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Un doctor incluso se atrevió a sentenciar, con una arrogancia disfrazada de compasión: esta niña no tiene salvación. Raquel se aferró al borde de la silla, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿No hay otra opción? Ningún tratamiento, nada. Por favor, salven a mi hija, suplicaba, con la voz rota. Pero todos los médicos repetían el mismo guión, la misma sentencia. Era como si le dijeran que su único papel era sentarse a ver cómo la vida de su hija se extinguía, gota a gota. Yo no acepto esto, se dijo Raquel, con una furia naciendo desde lo más profundo de su ser. Aunque sea la esperanza más diminuta del mundo, tengo que encontrar la forma de salvarla. Tengo que echar pa'lante por ella. Sumergida en ese abismo de desesperación, Raquel se negó a rendirse. Se convirtió en una leona defendiendo a su cría, buscando frenéticamente una salida. Mientras todos los médicos en Estados Unidos se lavaban las manos, diagnosticando el caso como de origen desconocido, y abandonándolo a su suerte, ella se aferraba a la idea de que en algún lugar debía haber una respuesta. Un día, en medio de su búsqueda, llamó a su hermana en Cali. Llorando, desesperada, le preguntó: Tita, ¿qué hago? ¿Conoces a alguien, a algún médico que pueda salvar a Sofía? Su hermana, al otro lado de la línea, guardó silencio por un momento. Luego, con una voz cargada de convicción, dijo algo que cambiaría todo: mija, espérate un momentico, oí el otro día de un equipo médico en la Fundación Valle de Lili, allá mismo en Cali. Dicen que son unos tesos, que se especializan en salvar a pacientes que otros médicos ya han desahuciado. Son expertos en enfermedades raras, sobre todo las tropicales. Esas palabras resonaron en la cabeza de Raquel. ¿La Fundación Valle de Lili? ¿En Cali? Abrió los ojos de par en par. La historia que le contó su hermana parecía sacada de una película: un equipo multidisciplinario, centrado en uno de los hospitales universitarios más prestigiosos de Colombia, dedicado a resolver los casos más extraños y complejos del mundo. Se decía que habían logrado curaciones milagrosas en pacientes que habían sido abandonados por la medicina de otros países. ¿De verdad existe un equipo así?, pensó Raquel, sintiendo como una pequeña llama de esperanza volvía a encenderse en su pecho. Si los médicos de Colombia están dispuestos a ver a mi hija, quizás todavía haya una oportunidad. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a buscar información sobre ese equipo médico. Buscó en Internet con una urgencia febril, tecleando nombres, revisando páginas web, hasta que finalmente lo encontró. Aquí está. Este es el número, exclamó. Con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, marcó. Se sentía como si estuviera aferrándose a la última balsa en medio de un naufragio. Cuando le contestaron, Raquel, con la voz entrecortada, empezó a explicar los síntomas de Sofía. Con una desesperación palpable, relató todo el proceso, los diagnósticos fallidos de los médicos gringos, el estado actual de su hija. Del otro lado de la línea, el equipo colombiano mostró un interés inmediato. Entiendo. La situación es, en efecto, muy grave, dijo una voz calmada y profesional, pero con un matiz de calidez humana que Raquel no había escuchado en meses.
Era la voz de un médico colombiano, uno que había visto cientos de casos de enfermedades raras. Nos gustaría examinarla lo antes posible. ¿Cree que la señorita Sofía esté en condiciones de viajar a Colombia? Al escuchar esa pregunta, Raquel dudó. La idea de llevarla a Cali era un sueño, pero la realidad era brutal. ¿El cuerpo de Sofía no soportaría un viaje tan largo en avión? Mordiéndose el labio, respondió con el dolor reflejado en cada sílaba: nos encantaría ir, doctor, pero en su estado actual me temo que la vida de mi hija se apagaría antes de llegar a Colombia. La esperanza que acababa de encontrar parecía desvanecerse de nuevo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Entonces, no se puede hacer nada, pensó. Al otro lado, hubo un silencio. Raquel podía casi escuchar las mentes de los doctores trabajando, discutiendo la situación. Fueron segundos que parecieron eternos, mientras la angustia la envolvía. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó las palabras más inesperadas y hermosas de su vida. Entonces, ¿iremos nosotros a Estados Unidos? ¿Qué? Raquel no podía creer lo que oía. ¿Qué acaba de decir, doctor? Sí, la voz del otro lado sonó firme, sin un ápice de duda. ¿Iremos nosotros a Nueva York? Llevaremos nuestros equipos médicos más avanzados y examinaremos a la señorita Sofía directamente en su casa. Si ella no puede venir a nosotros, nosotros iremos a ella. Esa frase, mi gente, esa frase sacudió el alma de Raquel hasta los cimientos. De verdad vendrían desde Colombia? Por supuesto, señora. Salvar la vida de un paciente es nuestra prioridad número 1. Apenas terminemos los preparativos, partiremos de inmediato. Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de esperanza. Apenas unos días después de esa llamada que lo cambió todo, el equipo médico colombiano aterrizó en Nueva York con una rapidez asombrosa. ¿De verdad vinieron?, susurró Raquel para sí misma al verlos en el vestíbulo de su edificio, sintiendo una oleada de gratitud y emoción que casi la hizo caer de rodillas. No era un solo médico, era una delegación de élite. Un internista, un neurocirujano, un infectólogo, los mejores en sus campos, directamente desde la Fundación Valle de Lili. Y no venían con las manos vacías. Traían consigo equipos de diagnóstico de última generación, listos para examinar a Sofía. Este es el primer paso para salvar a mi hija, pensó Raquel, con los ojos nuevamente húmedos. Sin embargo, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El equipo se dirigió de inmediato a la casa de los Miller. Al entrar en la habitación, vieron a Sofía, pálida y frágil, acostada en su cama. La expresión de Raquel era una mezcla de esperanza infinita y un miedo paralizante. Al ver a los doctores, Sofía esbozó una sonrisa débil. «Mami, ¿ellos son los que me van a salvar?», preguntó con un hilito de voz. «Sí, mija. Todo va a estar bien, ya verás», le aseguró Raquel, aunque por dentro un nudo de ansiedad le apretaba el estómago. Tantos médicos de renombre la habían visto sin éxito. ¿Y si el equipo colombiano tampoco encontraba la causa? La idea del fracaso era un fantasma que la acechaba, pero no tenía más opción que confiar en ellos. La examinación comenzó. Los doctores colombianos revisaron cada detalle de los síntomas de Sofía, uno por uno. Análisis de sangre, pruebas de reflejos neurológicos, el estado de su piel, el ritmo de su respiración. Observaban todo con una atención meticulosa, procediendo con una calma y una minuciosidad que contrastaba con la prisa de los hospitales estadounidenses. Fue entonces cuando el doctor Alejandro Vargas, el líder del equipo, frunció el ceño y dijo algo que dejó a Raquel helada. «Disculpe, señora Raquel, ¿de verdad me dice que a esta niña la diagnosticaron con una enfermedad de origen desconocido?» Raquel se sorprendió. «Sí, doctor. Los mejores médicos de Estados Unidos la vieron y ninguno pudo encontrar la causa». El doctor Vargas, sin embargo, continuó con una expresión de confianza que era a la vez desconcertante y reconfortante.
No, esto es extremadamente similar a los síntomas de una enfermedad muy específica. El corazón de Raquel dio un vuelco. ¿Usted sabe el nombre?, preguntó, con una mezcla de expectativa y pavor, conteniendo la respiración. Lo que el doctor Vargas señaló fue una infección parasitaria muy particular. Un parásito tropical. Este síntoma es casi inexistente aquí en Norteamérica, pero en ciertas regiones de nuestro continente hemos visto casos, aunque son muy raros, explicó. Raquel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un parásito? Jamás ningún médico americano mencionó esa palabra. Su voz temblaba de asombro y de una incipiente indignación. Una infección parasitaria no es, en la medicina moderna, una enfermedad desconocida. Sin embargo, ninguno de los ilustres médicos estadounidenses había siquiera considerado esa posibilidad. El doctor Vargas lo explicó con calma: esta variante es excepcionalmente rara. Si no se realizan pruebas muy específicas, es casi imposible de detectar. Es comprensible que aquí, por la falta de casos, el diagnóstico sea más difícil. A veces, la tecnología no lo es todo. Hace falta el ojo clínico, la experiencia de haber visto cosas que no aparecen en los libros de texto de Harvard. Raquel quedó atónita ante la profundidad de su conocimiento, y al mismo tiempo, sintió una punzada de rabia. ¿Por qué? ¿Porque los médicos de aquí no lo vieron? Pero no había tiempo para lamentaciones. Bueno, vamos a realizar una prueba especial para confirmar, dijo el doctor Vargas. El equipo se puso en marcha de inmediato. Utilizando los instrumentos de diagnóstico que habían traído desde Cali, comenzaron un análisis exhaustivo de la sangre y los tejidos de Sofía. Era un procedimiento especial, uno que no se realiza en los hospitales convencionales, la clave para desvelar el misterio que los médicos gringos habían ignorado. Raquel apretó con fuerza la mano de Sofía, rezando en silencio mientras esperaba los resultados. Unas horas después, el doctor Vargas, tras revisar los análisis, asintió lentamente. Con una voz serena pero firme, declaró: no hay duda. En el cuerpo de la señorita Sofía hay presencia de un parásito tropical específico. En ese instante, Raquel sintió que todas sus fuerzas la abandonaban. ¿Esa es la verdadera causa de la enfermedad de mi hija?, preguntó, casi en un susurro. Sí, señora. La voz del doctor Vargas estaba llena de una certeza absoluta. Esa es la causa. La enfermedad que los titanes de la medicina estadounidense habían declarado, de origen desconocido, resultaba ser una infección causada por un parásito. Raquel sintió como si le clavaran un puñal en el corazón, pero a la vez, por primera vez en meses, pensó: por fin. Dios mío, por fin vemos la luz. Con el diagnóstico en mano, el equipo comenzó inmediatamente a preparar el tratamiento. El doctor Vargas, con una expresión seria, explicó los siguientes pasos. Ahora que conocemos la causa, el camino a seguir es claro. Tenemos un medicamento específico, un antiparasitario de efecto fulminante que hemos desarrollado en Colombia. Raquel sintió una oleada de esperanza, pero la duda aún persistía. ¿Ese medicamento es seguro, doctor?, preguntó instintivamente. Sí. Es el resultado de años de investigación de nuestros equipos en Colombia. Hemos confirmado que sus efectos secundarios son mínimos y su eficacia es altísima, respondió el doctor, con una confianza inquebrantable. Sin embargo, añadió, es un medicamento que aún no está aprobado por la FDA aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, la decisión de usarlo recae enteramente en ustedes, la familia. Al escuchar eso, el mundo de Raquel volvió a tambalearse. ¿Un medicamento no aprobado en Estados Unidos? ¿Realmente estaba bien? Hasta ese momento, Raquel había tenido una fe casi ciega en el sistema médico de su país. Una enfermedad que tantos doctores brillantes no pudieron resolver, que tantos exámenes costosos no pudieron detectar, el equipo colombiano la había descifrado en días y ahora proponía una cura. Pero era una cura extranjera, no certificada. Las palabras de uno de los médicos anteriores, el doctor Harrison, resonaron en su cabeza:
nuestro hospital no puede permitir terapias extranjeras de dudosa procedencia. Sus palabras destilaban un prejuicio evidente hacia la medicina colombiana. Y, para ser honesta, una parte de Raquel también sentía esa inquietud: ¿realmente puedo confiar? Esa noche, Raquel y su esposo Mike hablaron durante horas. ¿Tú qué piensas, Mike? Él guardó silencio por un largo rato, y luego, con una voz tranquila, dijo algo que zanjó la discusión: yo quiero confiar en el equipo colombiano. Porque son los únicos que nos han dicho que quieren salvar a Sofía. Los únicos que vinieron hasta aquí por ella. Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Raquel. Tomó una decisión. Tienes razón. Yo también confío en ellos. Para salvar a Sofía, estoy dispuesta a hacer lo que sea. En el momento en que lo dijo, toda la duda desapareció de su corazón. Solo quedó una determinación de acero. Más tarde, Raquel y Mike, con lágrimas en los ojos, fueron a la habitación del doctor Vargas. Con toda la fuerza que les quedaba, le suplicaron: por favor, doctor, salve a nuestra hija. Mike asintió en silencio, mientras sostenía con ternura la mano de Sofía. Confiamos en la medicina de Colombia. El doctor Vargas asintió con una expresión firme. Y así, el tratamiento que le devolvería la vida a Sofía estaba a punto de comenzar. Mientras el equipo colombiano preparaba el tratamiento con una eficiencia impresionante, en el hospital principal de Nueva York se convocó una junta directiva de emergencia. No podemos autorizar el uso de ese fármaco. Quien se oponía con vehemencia era el doctor Robert Harrison, una eminencia en el mundo médico estadounidense. Como especialista en enfermedades neurológicas, había tratado innumerables casos raros y era considerado una autoridad en muchos congresos. Su hospital era la cúspide de la medicina norteamericana, con los mejores equipos y talentos. Y él, en ese entorno, había acumulado un éxito tras otro. Para el doctor Harrison, la medicina estadounidense era, sin discusión, la mejor del mundo. Era una creencia inquebrantable. Se enorgullecía de la tecnología y los avances de su país, convencido de que siempre iban a la vanguardia. La medicina americana se basa en evidencia científica y evoluciona constantemente. Nuestros tratamientos son los mejores. No tenemos necesidad de depender de la medicina de otros países, solía decir. Su convicción, aunque llena de orgullo, también lo había vuelto terco e incapaz de aceptar enfoques de otras naciones. Pacientes de todo el mundo acudían a él, viéndolo como su última esperanza. Recibir su diagnóstico era casi un privilegio. Para un hombre como él, la situación actual era inaceptable: una enfermedad que la medicina estadounidense había declarado como de origen desconocido, ahora estaba siendo tratada por un equipo de Colombia. Nuestro hospital no puede permitir terapias extranjeras de dudosa procedencia, dijo el doctor Harrison con un tono duro. Detrás de sus palabras no solo había desconfianza, sino también el ego herido de un médico famoso. Están diciendo que mi diagnóstico fue erróneo, pensaba. No quería admitir que no había podido identificar la enfermedad de Sofía. Si el equipo colombiano la salvaba, significaría que unos médicos extranjeros curaron una enfermedad que la había pasado por alto. Su orgullo no podía permitirlo. Usar un medicamento no aprobado por la FDA es absolutamente inaceptable. Raquel, que estaba presente en la reunión por videoconferencia, recordó la actitud condescendiente de Harrison y sintió que la ira le hervía en la sangre. ¿Inaceptable? Entonces, ¿puede usted salvar a Sofía en su lugar? El doctor Harrison se quedó sin palabras por un segundo. Bueno, pero tratarla sin seguir los procedimientos formales es problemático. En ese momento, el doctor Vargas, también en la llamada, intervino con una voz serena pero firme. Las reglas son importantes, doctor, sin duda. Pero, ¿no existe la medicina para salvar a los pacientes? Sabemos que este medicamento es efectivo. Y lo más importante, los padres de la señorita Sofía han dado su consentimiento. ¿Aún así va a aferrarse a las formas y negar el tratamiento? Los miembros de la junta del hospital se miraron unos a otros.
Empezaron a cuestionar las palabras del doctor Harrison. Negar desde el principio un tratamiento que la familia del paciente desea, ¿era esa la decisión correcta para un médico? Uno de los directores, después de reflexionar, asintió levemente. Si la familia está de acuerdo y el equipo médico asume la responsabilidad, el hospital no intervendrá. El doctor Harrison se mordió el labio, lleno de frustración. Raquel respiró hondo, aliviada, y apretó la mano de su hija. Ahora sí, mija, ahora sí te van a poder curar. Y así, el tratamiento liderado por el equipo colombiano comenzó. Con extremo cuidado, observando la reacción del cuerpo de Sofía, le administraron la primera dosis del medicamento. El primer día no hubo grandes cambios. Raquel, con el corazón en un puño, no se separó de su lado, rezando. Por favor, Dios mío, por favor, que esta medicina funcione, era su única plegaria. Porque el tratamiento de Colombia era su única esperanza. A los pocos días de iniciar el tratamiento, la mejoría de Sofía, aunque lenta, era innegable. La niña que antes apenas podía moverse en la cama, ahora lograba incorporarse y sostener una cuchara con sus propias manos. Sofía, hoy comiste un poquito más. Qué berraquera la tuya, mija, le dijo el doctor Vargas con una sonrisa cálida. Sofía sintió débilmente, removiendo la sopa con su mano todavía temblorosa. Raquel y Mike, al ver ese pequeño cambio, ese destello de vida en los ojos de su hija, comenzaron a sentir que la esperanza era real. Fue en ese momento que el doctor Vargas sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela. Se acercó a la almohada de Sofía. Señorita Sofía, quiero darle esto, dijo, y desenvolvió el paquete. Dentro había un pequeño escapulario de tela marrón, con la imagen de la Virgen del Carmen bordada con hilo dorado. En Colombia, cuando le pedimos a la Virgencita por la salud de alguien, le damos un escapulario como símbolo de su protección y de nuestra fe, explicó. Sofía lo miró con curiosidad. «¿Usted se va a curar, Sofía?», continuó el doctor con una mirada llena de ternura. «Así que nunca pierda la fe y las ganas de echar pa' lante. Espero que este escapulario le dé un poquito de fuerza». Sofía, con una expresión de asombro, lo tomó entre sus manos. La textura suave de la tela se sentía cálida contra su piel. «Gracias», susurró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Raquel y Mike, al presenciar la escena, sintieron una profunda emoción. «Un regalo con tanto corazón de verdad, muchísimas gracias, doctor», dijo Raquel, haciendo una profunda reverencia. Mike, demasiado conmovido para hablar, solo murmuraba, «El equipo médico de Colombia no solo tiene una técnica increíble, sino un corazón inmenso». El doctor Vargas sonrió, un poco avergonzado. «Gracias a ustedes. Yo creo que la medicina no es solo curar el cuerpo». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «En nuestra tierra tenemos un dicho, no hay peor enfermedad que la falta de voluntad. Significa que el estado de ánimo es muy importante en la recuperación. Si el corazón es positivo, a veces el cuerpo se cura más rápido». Esas palabras hicieron que Raquel llorara de nuevo. «Ustedes no tienen idea de lo desesperados que estábamos, de lo cerca que estuvimos de perder toda esperanza. Ustedes nos la devolvieron». Al escucharla, los otros médicos del equipo asintieron en silencio. «Señorita Sofía, usted se va a recuperar y va a volver a correr y a jugar», le aseguró el doctor Vargas. Sofía se secó las lágrimas y sonrió. Luego, apretó el escapulario contra su pecho, como si absorbiera su calor y su promesa. Era la prueba tangible de la esperanza que el equipo colombiano le había traído. Y en la mañana del quinto día de tratamiento, ocurrió el milagro. Sofía, apoyándose en el borde de la cama, se puso de pie por sus propias fuerzas. Fue un instante mágico, suspendido en el tiempo. «Mami, estoy de pie», dijo con la voz temblorosa, una mezcla de incredulidad y alegría pura en su rostro. Su madre, Raquel, por un segundo, no pudo procesar lo que veía. «Sofía, de verdad estás de pie», balbuceó.
Su hija, que durante tanto tiempo no había podido ni sentarse, ahora se sostenía sobre sus propias piernas. Raquel rompió a llorar, un llanto de alivio, de gratitud infinita. Gracias, Dios mío, gracias, repetía sin cesar, mientras abrazaba a Sofía con una ternura infinita. Su esposo Mike, a un lado, estaba petrificado por la emoción, con los ojos llenos de lágrimas, murmurando, no puedo creerlo, de verdad no puedo creerlo. La habitación se inundó de lágrimas de alegría. El doctor Vargas, sonriendo, dijo con calma, el progreso es excelente. Es la prueba de que el medicamento está funcionando. Si continuamos el tratamiento, se recuperará por completo. Raquel y Mike no dejaban de asentir, secándose las lágrimas. En los días siguientes, la recuperación de Sofía fue progresiva. Al principio, apenas podía mantenerse en pie, pero poco a poco comenzó a hacer terapia de caminata. Hasta que un día, Sofía exclamó, papá, mamá, miren. Sonriendo, dio un pequeño paso, y luego otro. En ese momento, Raquel se derrumbó en un llanto incontenible. Había esperado tanto tiempo por ese instante. La milagrosa recuperación de Sofía conmovió a todo Estados Unidos. Su historia fue recogida por los principales medios de comunicación. Los programas de televisión la presentaron como la noticia principal. Recuperación milagrosa. Equipo médico de Colombia salva a una joven estadounidense, anunciaba un presentador con entusiasmo. Una noticia increíble nos llega hoy. Una niña, desahuciada por los médicos de este país, se ha recuperado gracias al tratamiento de un equipo médico de Colombia. Las imágenes de Sofía en rehabilitación, dando sus primeros pasos, se transmitieron por todo el país. Una enfermedad que los especialistas habían declarado de origen desconocido, los médicos colombianos no solo la habían identificado, sino que la habían curado. Un experto médico comentó en un programa, este caso es un evento impactante para la comunidad médica estadounidense. La capacidad del equipo colombiano para identificar una infección parasitaria extremadamente rara y aplicar el tratamiento adecuado es asombrosa. Su capacidad de diagnóstico y su conocimiento son dignos de admiración. Otros noticieros también cubrieron la historia extensamente. La alta calidad de la medicina colombiana deja atónito a Estados Unidos. El tema se volvió viral en Internet. ¡Qué tesos los médicos de Colombia!, se leía en los comentarios. Lograron encontrar una enfermedad que los genios de aquí pasaron por alto. La medicina colombiana es de clase mundial, ¡qué orgullo! También surgieron críticas al sistema médico estadounidense. ¿Por qué los doctores de aquí no pudieron descubrirlo? Si no hubiera sido por los médicos colombianos, ¿qué habría pasado con ella? Ante esta avalancha de reacciones, el doctor Robert Harrison, quien se había opuesto al tratamiento, se vio obligado a dar una disculpa pública en una rueda de prensa. Nuestro diagnóstico fue erróneo. Expreso mi respeto al equipo médico de Colombia, dijo, aunque en su tono se notaba un rastro de amargura. En contraste, el doctor Vargas, con la humildad que lo caracterizaba, simplemente declaró, nosotros solo queríamos salvar a una paciente. La medicina no es una competencia, es un campo de colaboración. Sus palabras conmovieron a muchos y tuvieron un gran impacto en la comunidad médica estadounidense. A raíz de este caso, varias instituciones médicas de Estados Unidos comenzaron a interesarse en aprender sobre las técnicas de diagnóstico y los tratamientos desarrollados en Colombia. Y el equipo médico colombiano que salvó a Sofía recibió mensajes de agradecimiento y elogios de todas partes del mundo. Tras recibir el alta, Sofía continuó con su rehabilitación, recuperándose a paso firme. Unos meses después, volvió al colegio, recuperando la normalidad y las risas con sus amigas. Un día, le dijo a su madre, «Mami, cuando sea grande quiero ser doctora». Raquel la miró, sorprendida. «Quiero ser como el equipo colombiano que me salvó. Quiero ayudar a otras personas», dijo Sofía, con una determinación inquebrantable en sus ojos. «Seguro que hay muchas personas en el mundo sufriendo como yo. Mi vida me la devolvieron los médicos de Colombia.
Ahora quiero ser yo la que, como ellos, ayude a otros algún día. Ahora me toca a mí ser la esperanza para alguien más. Al escuchar esas palabras, Raquel sintió una calidez inmensa en su pecho. Claro que sí, mija. Vas a lograrlo. Como madre, deseaba con todo su corazón apoyar el futuro de su hija. En la casa de los Miller, todavía conservan con cariño el escapulario que el equipo médico colombiano le regaló. Para Sofía, es el símbolo de su gratitud hacia sus salvadores y el amuleto que la impulsa hacia su nuevo futuro. Y así, el milagro creado por la medicina colombiana encendió una nueva luz en el porvenir de una niña. Desde aquel día, han pasado más de 10 años. Sofía Miller, la niña cuya vida fue salvada por un equipo de médicos colombianos, aquella a la que le dijeron, no tiene salvación, se recuperó milagrosamente gracias a la ciencia de nuestra tierra y al amor de su familia. Desde entonces, Sofía vivió cada día como un regalo. Me dieron una segunda oportunidad, y voy a usar esta vida para ayudar a otros, se prometió. A pesar de los desafíos de una salud aún delicada, estudió con una dedicación feroz. Aunque superó la enfermedad, su constitución no cambió, se cansaba fácilmente, se resfriaba con frecuencia. Pero nunca se rindió. Siguió adelante, luchando, y finalmente, logró ingresar a la prestigiosa Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Mi gente, este caso demuestra de manera contundente la excelencia de la medicina y los médicos de Colombia. Para salvar a Sofía, actuaron con rapidez, identificaron lo que otros ignoraron y proporcionaron el tratamiento correcto. Su actitud no solo demostró un conocimiento médico superior, sino también una misión apasionada por salvar al paciente y una calidez humana que trasciende fronteras. La fortaleza de la medicina colombiana radica en ese profundo espíritu de investigación y en una perseverancia inquebrantable. Incluso ante enfermedades raras o difíciles, nunca se rinden y exploran todas las posibilidades. En este caso, el equipo de la Fundación Valle del Lili basó su diagnóstico en su vasta experiencia con casos previos y en los últimos datos de investigación, utilizando tecnología de punta para confirmar lo que su ojo clínico ya sospechaba. Esa actitud de no rendirse hasta el final es, sin duda, una de las mayores ventajas de la medicina colombiana. Además, nuestros médicos valoran que la medicina no es solo técnica, sino también cuidado del alma. Como el doctor Vargas dándole a Sofía ese escapulario, la medicina colombiana se enfoca en estar cerca del corazón del paciente. No se trata solo de curar una enfermedad, se trata de la convicción de que la fe del propio paciente en su recuperación es una fuerza poderosa. Y finalmente, la medicina de nuestra tierra tiene un espíritu de contribución al mundo. No solo trabajan para sus pacientes locales, sino que investigan y desarrollan mejores tratamientos para salvar a personas en todo el planeta. El medicamento antiparasitario desarrollado en Colombia que salvó a Sofía es una prueba de que nuestra tecnología médica ya es un pilar que sostiene la salud mundial. A través de esta historia, la increíble habilidad técnica, el espíritu incansable de investigación y la calidez humana de los médicos colombianos han tocado, estoy seguro, el corazón de muchos. Su ejemplo seguirá iluminando el futuro de la medicina en el mundo. Y nos deja una lección inolvidable, que nunca subestimen el poder, la inteligencia y, sobre todo, el corazón de Colombia. Y bien, ¿qué les pareció el video de hoy? ¡Qué orgullo patrio, parce! Déjenme sus comentarios abajo, compartan esta historia para que todo el mundo la conozca. Gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el